Buenos días. Bueno, en la clase de ayer nos quedó pendiente ver cómo se halla la función potencial en un campo vectorial de 3 variables. A ver, recordemos algunas cosas. Habíamos estado conversando acerca de los campos vectoriales conservativos y estableciendo algunas condiciones para decidir si un campo vectorial aplicado a una curva es o no conservativo. La definición de campo vectorial conservativo decía lo siguiente: un campo vectorial F es conservativo si existe una función diferenciable, un campo escalar F chiquitito, tal que el campo vectorial es el gradiente de la función escalar, del campo escalar. O sea, mi campo vectorial F es conservativo si solo si existe un campo escalar F tal que el gradiente de esta función es mi campo vectorial. Vimos el teorema bajo el cual existe este campo, existe esta función que se llama función potencial en R2. Bien, hablamos de un campo vectorial cuyas componentes eran P y Q. Cada una de estas componentes es un campo escalar, y le pedimos a esas componentes que tengan derivadas parciales continuas, que sean C1 en R cuadrado. Primera hipótesis. La segunda hipótesis es que la derivada parcial de P respecto de I sea igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Bajo estas dos hipótesis, decimos que existe la función f de xy, campo escalar, en R cuadrado, tal que el gradiente de esta función es igual al campo, y bajo estas condiciones decimos que el campo es conservativo. Hicimos dos ejemplos de cómo se consigue esta función potencial f de xy. Hicimos un ejemplo 1, hicimos un ejemplo 2. Y lo que nos quedó pendiente es ver este teorema cuando el campo vectorial está en R cubo. Entonces las hipótesis pasan a ser estas. Sea f de x y z un campo vectorial en R cubo, cuyas componentes son tres campos escalares, P de x y z, Q de x y z, R de x y z. Cada uno de estos campos escalares tiene que ser C1, o sea, tiene que tener derivadas parciales de primer orden continuas. Por otro lado, la hipótesis 2 se extiende un poquito. Me exige que la derivada de P de la primera componente respecto de I sea igual a la derivada de la segunda componente respecto de X. La segunda condición exige que la derivada de P respecto de Z coincida con la derivada de R respecto de X, y la tercera componente exige que la derivada de Q respecto de Z coincida con la derivada de R respecto de I. Bien, un poquito para acordarse esto, uno podría hacer una regla mnemotécnica. Cuando derivo las variables son X y Z. Cuando derivo la primera componente respecto de la segunda variable, que sí, tengo que derivar la segunda componente respecto de la primera variable. Bien, P respecto de I, que es el primer campo respecto de la segunda variable, es igual al segundo campo respecto de la primera variable, y así sucesivamente. Bajo estas dos hipótesis, existe la función potencial f de x y z en R cubo, tal que el gradiente de esta función es igual al campo. ¿Bien? Esto me va a asegurar que el campo es conservativo, y una cosa que ya vimos, que el campo es independiente, la integral a lo largo de una curva de ese campo es independiente de la trayectoria. Primer ejemplo, a ver, vamos a hacer uno porque es muy fácil esto. Sea f de x y z un campo cuyas componentes son 2 más 6z, esta es P, 2i, esta es Q, 6z, este es R. ¿Es conservativo este campo? ¿Existe la función potencial f? Muy bien. Condiciones, a ver si nos acordemos. Derivamos P respecto de I, el primer campo respecto de la segunda variable. No hay I, así que da 0. Y derivamos el segundo campo, 2i, el Q, respecto de la primera variable, X. La derivada de Q respecto de X da 0. Coincide. Ahora vamos. El primer campo respecto de la tercera variable. Derivo P respecto de Z, 6. Y entonces derivo el tercer campo respecto de la primera variable. La derivada de 6x respecto de x me da 6.
Y por último, derivo el segundo campo respecto de la tercera variable, la derivada de Q respecto de Z da 0, y derivo R respecto de I, que también da 0. Cumplidas las dos hipótesis del teorema, por supuesto P, Q y R, al ser funciones polinómicas en tres variables, son clase C1, tienen derivadas parciales continuas, así que cumplen las dos hipótesis, la hipótesis 1 y la hipótesis 2. Existe esta función f de x y z, tal que el gradiente de esta función es el campo. Esta función se llama función potencial. ¿Cómo buscar la función potencial? Bien, esto. ¿Cómo buscar la función potencial? A ver, vamos a comenzar. Son 3 pasos, ¿eh? Lo primero que yo sé es que la derivada de f respecto de x me da p de xy. Recordemos esto, ¿bien? Que yo lo que pretendo es que el gradiente de mi función sea igual al campo. O sea, yo quiero que f' de x, f' de y, o sea, yo quiero no, yo sé, f' de z sea igual a p, no me deja escribir, q y r. Entonces, primera cosa que sé, la derivada respecto de x tiene que ser p. Bien, gradiente igual a campo. Derivada parcial de respecto de x, así se construye el gradiente, me tiene que dar p. Bien, derivada de f respecto de x, p de x y z. Como p de x y z vale 2 más z, entonces la derivada de f respecto de x es igual a 2 más z. Como yo tengo la derivada de mi campo respecto de mi campo escalar respecto de x, para conseguir quién es el campo escalar, necesito integrar esta función respecto de la variable x. Si yo integro esta función respecto de la variable x, la integral de 2 me va a dar 2x, la integral de 6z respecto de x me va a dar 6xz, y voy a sumar una constante. Pero esta constante va a ser una función que dependa de las variables de las cuales no derivé. Digamos, P era derivada de f respecto de x. Si mi campo escalar f tenía algo con zi puro, cuando lo derivé respecto de x me dio 0. Así que cuando integre para buscar el campo escalar respecto de la variable x, mi constante va a ser una función que dependa de las otras variables que no derivé. Así que lo que sabemos hasta ahora es que mi campo escalar tiene esta forma. 2x más 6x por z más alguna función que dependa de iz. Vamos a plantear lo segundo ahora. Yo sé que la derivada parcial respecto de y me tiene que dar la componente q. O sea, digo, la derivada de esta función respecto de la variable y, derivada de este campo escalar respecto de y, me tiene que dar q de x y z, para que se cumpla la condición. La derivada de f respecto de y me tiene que dar esta función. Y esta función es 2i. Bien, la función q de x y z era 2i. Pero también es la derivada de esto. Bien, yo lo que sé es, derivada parcial de f respecto de y es igual a q. Q era 2i, así que la derivada de f respecto de y es 2i. Pero ¿qué sucede si derivo acá respecto de y? Si derivo acá respecto de y, esto da 0. Esto da 0 y me queda la derivada de esta función respecto de y. O sea, la derivada de f respecto de y, que sería derivar acá, es igual a la derivada de la función g respecto de y. Esa función solo tiene variables y y z. ¿Qué me da cuánto? 2i. Si quiero averiguar quién es esa función, tengo que integrar respecto de la variable y. Como esto está derivado respecto de la variable y, tengo que integrar acá respecto de y. Y integro 2i respecto de y, que me va a dar y cuadrado, más ahora, como esta función es de variable y z, mi constante va a ser una función que dependa de la tercera variable que yo hasta ahora no derivé. Muy bien, ya conseguí quién es g de iz, así que ¿qué tengo hasta ahora? Que mi campo escalar f de x, y, z, ¿quién va a ser? Hasta ahora era 2x más 6xz más g de iz. Acabo de conseguir quién es g y z, así que ahora va a ser
2x más 6xz más y cuadrado más h de z. ¿Qué me falta hacer? Conseguir quién es h de z. Así que vamos a la tercera condición. ¿Cuál es la tercera condición? La derivada parcial de este campo respecto de la variable z tiene que ser igual a la tercer componente del campo vectorial que llamé R. Esa tercer componente me daba 6x. Así que la derivada parcial de f respecto de z tiene que ser igual a 6x. ¿Cómo consigo el campo f? Integrando esta función respecto de z. ¿Bien? La derivada parcial de f respecto de z acá me daba 0, acá me daba 6x, acá me daba 0 y acá me daba h' de z. Entonces me quedaría 6x más h' de z igual a 6x. Por supuesto los 6x se cancelan, me queda que la función h' de z vale 0, así que h de z es igual a una constante. Final, mi campo escalar es 2x más 6xz más y cuadrado más una constante. ¿Cómo me doy cuenta si esto está bien? Calculo el gradiente de esta función. Si hago el gradiente, derivo esta función respecto de x, derivo esta función respecto de y, derivo esta función respecto de z, me queda 2 más 6z, 2y, 6x, y me doy cuenta que ese es el campo vectorial que me dieron originalmente. Esto me da mucha información. Este campo vectorial que me dieron originalmente es un campo vectorial conservativo. Bien, luego el campo vectorial es conservativo y la función es potencial. Muy bien, lo otro que vimos es qué significaba que fuera independiente del camino, esto lo vimos. Si la integral es independiente del camino, entonces el campo vectorial es conservativo. Pero esta, fíjense, flechita va y viene. Si es independiente del camino, el campo vectorial es conservativo. Si es conservativo, entonces es independiente del camino. ¿Para qué me sirve esto? Para no calcular la integral, porque solo si yo sé que es conservativo, solo depende del punto inicial y el punto final. ¿Bien? A y B son los puntos inicial y final del recorrido, entonces, ¿cómo calculo la integral de un campo vectorial conservativo? Evalúo la función potencial en el punto final y le resto la evaluación de la función potencial en el punto inicial. Acá les hice la observación de la clase 24, esto lo tienen grabado. Acá, en este ejemplo, mostramos que por 3 caminos distintos, que la integral, como el campo era conservativo, que la integral me daba lo mismo. La primera manera era mostrando que el campo era conservativo, para lo cual aplicamos el teorema 1, identificamos quién es P y Q, verificamos que cumple las dos hipótesis y buscamos la función potencial. Bien, que cumpliera que el gradiente era igual al campo. Una vez que conseguimos la función potencial, la integral que me estaban pidiendo era evaluar la función potencial en el punto final del recorrido menos la evaluación en el punto final, cuenta que me dio menos 36. Menos 36. La segunda forma era buscando un camino. Un camino. El punto inicial era este, el punto final era este, entonces busqué un camino. Por supuesto, busqué una recta. La recta y igual x más 1, que une A con B. La parametrización que usé de esa recta era x igual a t, y igual a t más 1. Como la x se mueve entre menos 1 y 3, entonces la t se mueve entre menos 1 y 3, y busqué la integral sobre esa curva, reemplazando el campo en la parametrización por R' de t. ¿Bien? El campo, fíjense que el campo era horrible. Mi campo vectorial era x cuadrado menos 6x por y más 6. Hacer todas estas cuentas me genera un polinomio bastante complicado, pero cuando terminé la cuenta me volvió a dar menos 36. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como el campo era conservativo, la integral sobre ese tramito de recta es independiente de por el camino que la haces, sino que solo depende del punto inicial y el punto final. Y lo hice de una tercera manera, que sería para unir A con B, en lugar de ir por esta manera, fui por este camino. Primero
este tramo, después este tramo. O sea, la integral entre A y B, la integral sobre la curva que une A con B, va a ser igual a la integral de C1 más la integral de C2. Parametricé la curva C1, primero parametricé C1, que es x igual a t igual a 0, busqué la integral sobre C1, que me dio 24. Después parametricé C2, x es 3, y es t, y me dio menos 60. Y 24 menos 60, cuando la sumo, me da menos 36, que es el tercer camino. ¿Bien? El campo vectorial es conservativo, por lo tanto, la integral sobre cualquier curva que una A con B es independiente de las trayectorias. El miércoles vamos a empezar con este ejercicio. Estaría bueno que lo tuvieran pensado. Yo había puesto para entregar, pero no importa la idea si es para entregar o no. Fíjense lo que les propongo, para que lo piensen así, entienden. Si tengo un campo en R2 y tengo dos puntos. Uno es el 0, 0 y el otro es el 1, 4. A y B. Ni siquiera me cambio el recorrido. La primera curva es una recta. Y en todos casos, hallar el trabajo me piden. ¿Está bien? El trabajo realizado por esa fuerza va a ser la integral sobre el camino del campo por diferencial de R. ¿Bien? La integral, la aplicación directa de la integral sobre una curva de un campo, una integral curvilínea. Este es A, este es B. ¿Bien? Entonces, quiero calcular la integral primero por este camino, ir por acá. Segundo, por un camino que une esos dos puntos, pero que es una parábola. Va por acá. ¿Bien? Tercer camino que une esos dos puntos, pero va por una cúbica. ¿Bien? Quiero mostrarles que tanto por estos tres caminos, siempre el trabajo vale un cuarto. Me lo hizo Carlos, espero que esté bien hecho, ¿eh? Vale un cuarto. Y por último, quiero mostrarles que por ahí hubiera sido más barato, mostrar que este campo vectorial era conservativo y evitarme las cuentas de las integrales sobre C y simplemente buscar la función potencial y evaluar la función potencial en B menos la evaluación del A. ¿Bien? Entonces, una propuesta que les hago si pueden para mañana a la tarde, que vamos a comenzar la clase como para aplicación y para cerrar este tema, con este ejercicio. Y un segundo ejercicio, el que esté interesado lo puede hacer, es calcular esta integral para mover un cuerpo desde acá hasta acá. ¿Bien? Está la respuesta y bueno, he hecho todo lo que les debía. Que anden muy bien. Nos vemos mañana a la tarde.